Decía Curro, yo ahora trabajo como director del área de ficción de una productora que pertenece a un grupo internacional, un grupo que tiene productoras en todas partes y que hace ficción en Europa, en Estados Unidos, porque Shine tiene... Pues, además voy a hablar de un ejemplo que antes ha mencionado Josep, The Bridge, por ejemplo, ¿no? Pues The Bridge lo hace Shine America, es un formato que en origen es sueco, es una producción, la producción original, que sin que me oigan en el grupo es mucho mejor que la americana. Es una producción sueca, pero destinada al público, al mercado sueco-danés, ¿no? Porque la frontera allí en ese caso es el puente está entre Suecia y Dinamarca. Y The Bridge es un remake americano que se ha hecho para Fox, que ha hecho Shine America, obviamente siempre dentro del grupo, y siempre dentro del grupo se ha hecho, que acaban de estrenarse, hay una versión franco-británica que se llama The Tunnel porque transcurre, el muerto aparece en el túnel del Canal de la Mancha, en la frontera entre los dos países. Y me va a servir un poco, yo creo, como yo soy muy disperso, como hilo conductor para explicar un poco lo que yo creo que se puede o no se puede hacer desde España, en tanto que guionistas, para buscar trabajo o para intentar abrir, digamos, en fin, nuestras oportunidades y nuestras posibilidades de trabajo. Ha dicho, yo creo que muy bien Jorge, estamos ya todos asumimos, estamos en un mundo globalizado, es decir, da un poco, en principio no deberíamos estar hablando de cuál es el problema de trabajes aquí y allí, qué más da donde vivas. En fin, hay gente que, existiendo Internet ¿no? Tú puedes estar viviendo, yo no sé, conocemos compañeros, guionistas que trabajan en series españolas que viven en Berlín. Yo tenía uno que vivía en Guyana, si no me equivoco, durante un tiempo. En fin, que tú puedes, mientras mandes por email tu guión en fecha, donde estés, ¿no? A veces tienes que reunir, etcétera, pero bueno, que digamos que la localización geográfica ha perdido sentido en el momento en que el mundo no tiene fronteras en Internet, ¿no? Y entonces esto convierte el mundo en tu mercado. La historia está en cómo acceder a ese mercado. Entonces, yo lo que creo, voy a intentar, sin ser fatalista ni derrotista, voy a intentar explicar por qué creo que tenemos un hándicap muy importante siendo españoles. Así como decía antes Josep y Teresa que tenemos, ¿no? Que había que ser español era un plus. Yo creo que hay, también supone un hándicap desde otro punto de vista. Y hay una palabra que se ha dicho, he estado tomando notas de los paneles de esta mañana, ¿no? La palabra clave es industria. El problema es, esto es una industria. Y las cosas que muchas veces reclamamos son fruto de la carencia de una industria, ¿no? Y yo creo que la industria, a pesar de lo que ha dicho ahora Acosta en un arrebato de entusiasmo, ¿no? Que una industria sólida, consolidada, no sé cómo lo has dicho, pero vamos a ver, es verdad en un sentido, pero no es verdad en otro, porque tiene un componente que yo creo que ¿no? Debe estar en nuestro ADN ibérico, que es esta cosa un poco autárquica. Es decir, tenemos una industria que no obedece a las reglas y a los estándares internacionales, nos hemos inventado los nuestros propios, las series duran lo que nos salen de los huevos, bueno, de lo que les sale de los huevos a los de las cadenas, no cumplimos ni un solo estándar de ninguna clase, ¿no? En fin, durante mucho, ya han dejado de pedirlo, por lo menos a mí me lo han dejado de pedir, pero yo durante años me pedían las cadenas que los guiones contemplaran los cortes a publicidad, y tú decías, ¿para qué? Si tú luego cortas donde sale donde te importa o donde te interesa a ti, en fin, siguiendo ningún criterio, desde luego, no ninguno narrativo ni dramático. Entonces, esta falta, digamos, de estandarización, de ajuste de nuestra industria, de nuestros criterios industriales, por decirlo así, a los estándares más o menos internacionales, supone un hándicap importante, y ahora explicaré por qué. Y voy a poner este ejemplo de The Bridge, ¿no? La versión original, que se llama Broen, que es como se dice puente en sueco y danés, es una serie que nace, yo esto lo conozco muy bien porque cuando hace año y medio se creó San Iberia, que lleva a España y Portugal, lo bueno del grupo es que son esta cosa que pasa por ahí fuera, cuando aquí trabajas para una productora que pertenece a un grupo mediático muy grande y demás, pertenecer a un grupo mediático tiene la ventaja normalmente, básicamente, de en fin, cierto músculo financiero, o pasaba, ahora ya ni siquiera eso es una garantía de nada, y hay muchos ejemplos, desgraciadamente, que lo demuestran. Pero pertenecer pero todo lo demás eran problemas, es decir, gente que no entendía este negocio, en fin, ¿no? Todo como cortapisas. Lo bueno de estas cosas, de por ahí fuera en el extranjero, todo está mucho más racionalizado, pues mi sorpresa inmediata fue comprobar que la estructura era muy horizontal. Yo no tenía que recurrir, o sea, si yo quería hablar con
con el tipo que lleva ficción en Francia o en Londres o en Los Ángeles, pues le mando un email, me responde automáticamente, sabe quién soy, se organizan, que esto les gusta mucho a los anglosajones, ¿no? Cada 2 veces al año como mínimo nos reunimos todos en algún lado y hacemos como, ¿no?, cuchipandi, nos lo pasamos muy bien, aquí les llevas a un tablao y se emborrachan y generas, ¿no? O sea, que digamos que la comunicación es fluida en ese sentido. Entonces, conozco bien el caso de The Bridge porque cuando yo llegué a Shine para dirigir el departamento de ficción, lo primero que haces es ver, bueno, aunque en España, y ahora veremos por qué, voy a intentar que eso sea un poco... Como en España no viajan bien, o sea, las adaptaciones no funcionan, en principio para mí no supone ninguna ventaja. Es decir, mis compañeros de entretenimiento están haciendo Masterchef, me resbala, es decir, no paran de colocar formatos que ellos tienen y que porque los formatos de entretenimiento viajan al revés, es una ventaja. Si tú presentas un formato muy bueno, pero es un formato original, muy probablemente la cadena dirá, no lo veo. Pero si tú lo das y dices, mira, este es el formato, y en Francia lleva diciendo un 35% de audiencia, y en Alemania, y dicen, coño, esto sí, ¿no? Entonces, en entretenimiento lo que viaja bien, en ficción no viaja. Pero bueno, mi obligación era saber qué se estaba haciendo, y una de las cosas que se estaban haciendo, y todavía creo recordar, se había emitido 1 o 2 episodios en la televisión sueca, y me pasaron, en fin, pude ver los primeros capítulos de hecho, alguno de ellos, ya digo, que no estaba todavía emitido y bueno, lo habían terminado, pero no estaba emitido. Entonces, cuando vi los 3 primeros capítulos de Bron, dije, bueno, esto es un formato que en principio, precisamente porque es una idea muy potente, puede adaptarse perfectamente aquí. Y lo moví por todas las televisiones. Cuando digo todas, en fin, generalistas, Canal Plus, televisión española, las públicas, las privadas, todas. Absolutamente nadie le hizo ni el más mínimo caso, ni medio minuto. O sea, y me esforcé en decirles que, pues mira, que la idea es muy buena, que está muy bien y que se puede adaptar. Nosotros teníamos muchas ventajas porque al tener oficina en Madrid y en Lisboa, lo planteábamos en la frontera, o sea, un conflicto... O sea, digamos, la pareja era española y portuguesa y que se podía, vamos, en fin, que era una idea perfectamente trasladable. En ese momento no había absolutamente ningún otro remake en marcha. Bien, pues eso aquí nadie, o sea, no genera ningún interés. No genera ningún interés ¿por qué? Porque estamos hablando de una cosa, de un género, una serie de género, un thriller, ¿no?, sin otros ingredientes. Y eso no lo vemos, eso ¿quién consigue colocar a estas alturas, no digo ya thrillers, no, una serie policial, una serie profesional? Si ya solo hacemos comedias costumbristas, solo se hacen comedias costumbristas, entre que la crisis, en que se supone que es más barato. Hay un desfase entre lo que se hace y se reclama fuera y funciona fuera y es un éxito fuera con lo que nosotros podemos hacer aquí dentro. Entonces, la experiencia, por ejemplo, de los suecos, que yo sé que el origen de... Ellos son los primeros sorprendidos de que aquello funcionara tan bien, porque el origen de... ni siquiera se les ocurrió, digo, tengo una idea cojonuda, un muerto que aparece en un puente que es frontera entre 2 países y que cuando van a levantar el cadáver está partido justamente por la mitad y entonces... Y dices, coño, qué buen... ¿Perdón? Es el primer minuto y todo el mundo ha dicho, ¿no? Vamos, por favor. Spoiler. Al final, en Casablanca, ¿sabes? Siento darte el disgusto, Bogart y la Berman no... No cuentes. Bien. El origen les pregunté, digo, bueno, ¿y esto cómo...? El origen es, el encargo es a los suecos, es decir, tenemos que conquistar el público danés, vamos a hacer una cosa que obviamente el thriller estamos viendo además que está de moda en los países del norte de Europa y demás, entonces vamos a hacer algo de thriller que allí funciona muy bien y que implique de alguna manera a los 2 países, que la trama funcione entre los 2 países. Entonces, pues a partir de ahí, de ese pie forzado, construyeron la serie. La serie fue un éxito brutal allí y enseguida empezó a, pues eso, como perteneces a un grupo, lo bueno de estos pobres suecos que habrían hecho eso y alguien hubiera descubierto tarde o temprano, es evidente, pero lo bueno es que un montón de gente, si estaba tontaina en Madrid y pudo ver aquello y decir esto es bueno, pues automáticamente igual había un tontaina que cobra mucho más dinero, mucho más listo y mucho en Los Ángeles, que lo vio exactamente igual, y el de Francia y el de Londres, etcétera, etcétera. Entonces, automáticamente se puso en marcha, automáticamente, ya digo, tardó, yo fui el primero en solicitar la posibilidad de hacer una versión de aquello, y 2 meses más tarde se puso en marcha, que es la primera, digamos, que se puso en marcha, que fue la versión que va a salir la última, la de Londres y París y Francia, entre Francia y Reino Unido. Entonces, el productor ejecutivo en ambas versiones, tanto en la versión americana, uno de los productores ejecutivos, obviamente, de The Bridge y de The Tunnel, es
el productor ejecutivo original, Lars. Pues este chico, pues bueno, este señor, que es un tío con mucha experiencia y estupendo, pero que jamás había trabajado fuera de su país, de repente tiene la responsabilidad y la oportunidad de trabajar en otro sitio. Y los guiones, y bueno, por supuesto en los créditos aparecen, ¿no?, la idea original de los guionistas originales, como no puede ser de otra manera en ambos casos. Y eso automáticamente genera, además de una proyección, una posibilidad de colocar más cosas. Bueno, esto, que viene de un país pequeñito en el norte de Europa, por muy listos y ricos que sean, pero que no son un mercado potencial, no tienen muchas de las ventajas que tenemos nosotros, el idioma, en fin, la posibilidad de dirigirnos a un público mucho más amplio, etcétera, etcétera. Esa manera que es una manera, después del relato que han hecho, mucho más razonable y fácil de llegar a determinados mercados internacionales, nos está prácticamente vedada porque no cabe la posibilidad de hacer en España una serie que, digamos, se ajuste a ciertos parámetros, ya digo, a ciertos estándares internacionales. Y sobre todo, lo que más viaja y lo que mejor viaja en la ficción son siempre cosas de género, obviamente, porque son más universales, porque obedecen a convenciones genéricas y no locales. Y aquí cuando hacemos una serie de hombres lobo no hay hombres lobo, y cuando hacemos una serie de ciencia ficción pues no transcurre en el espacio, y cuando todo eso hace que, y luego además dura 70 minutos, son imposibles, en fin, tienes que alimentarlo con otro tipo de tramas, y esto viene de un problema que yo creo que que hemos asumido todos y que además creo que deberíamos empezar como a cambiar esa filosofía, porque si no somos nosotros lo que la cambiamos y asumimos el discurso, digamos, dominante que nos imponen desde las cadenas, que son quienes deciden lo que se hace y lo que no se hace, que es, no, claro, es que tiene que ir a un público generalista, ¿no? Esto nos lo dicen en las cadenas todos los días y todo el mundo lo oímos, ¿no? Es que, claro, es que esta serie no es muy generalista, y te lo dicen de un policial. Ahora el comisario, por hablar de una serie en la que he trabajado, el comisario ahora te dirían que claro, es que no es una serie generalista. Y dices, en fin, ¿qué me estás contando? ¿Por qué? Porque nosotros, digamos que las series que nos encantan y que fantásticas, estupendas, como Breaking Bad o como cualquier otra serie que es, digamos, de cable en Estados Unidos, no es el baremo con el que nos podríamos comparar. Pero yo qué sé, CSI, House, son series generalistas. Y no son series para todos los públicos, no es lo mismo. El público generalista no es un público, no es para todos los públicos, que es lo que nos vemos obligados a hacer aquí en series de prime time, digamos, en las series, en fin, con cierta ambición desde todos los puntos de vista, ¿no? Entonces, las series generalistas americanas no son para todos los públicos, ¿no? O sea, por poner un ejemplo clásico, pues yo es que siempre he dicho, Urgencias. Estoy convencido que ni un solo, en fin, jubilado, retirado en Miami, viviendo en una de estas, en fin, de estos resorts para jubilados que se llaman El Atardecer Dorado, ninguno de estos veía una serie que transcurría en las urgencias de un hospital de una ciudad donde hacía mucho frío y donde todos los capítulos veían cómo moría la gente como cucarachas, no sé cómo decirte, es decir, que dramáticamente no. Yo, Urgencias es una de estas series que siempre decías, pero ¿por qué se muere de cáncer? Porque en España nunca el niño moría de cáncer y allí se morían, lo atropellaban, y se morían. Entonces, yo estoy convencido de que pues eso, un granjero tejano o un jubilado de Florida no veían esa serie. No es una serie para todos los públicos, no estaba destinado, no era su target, era un target urbano, era un target diferente, de un cierto nivel adquisitivo. Es decir, un target con el que aquí harías, en el mejor de los casos, un 12% de audiencia y estás retirado en el segundo capítulo. Entonces, digamos que esta carencia que yo creo que tenemos en nuestra industria, porque hemos demostrado que podemos hacer buenos productos, se ha mejorado muchísimo. O sea, los que tenemos ya desgraciadamente más años y hemos visto el proceso y la ficción y las cosas que se podían hacer hace 20, 15 años y lo que se está haciendo ahora, hay un progreso, por eso yo creo que se refería a Costa a una industria. O sea, es verdad que hemos demostrado que podemos hacer cosas buenas, pero esas cosas no viajan bien. Se hacen adaptaciones, hay casos, pero nunca algo semejante o comparable, por ejemplo, a lo que digo de The Bridge, ¿no? Algo que convierta, que permita al creador, los guionistas, el productor ejecutivo de esa serie, dar un salto, de manera automática ponerte en un sitio completamente diferente. Y esto a mí me lo ha contado mucho, que es como que el tío cuando estaba allí en las reuniones en Los Ángeles, y él hablaba, todo el mundo se callaba, y el tío decía, porque claro, está hablando, este es el ¿no? del Real One, este es el padre de la criatura, a ver qué dice, a ver qué nos deja o no nos deja decir. Él se dio cuenta de un poder que jamás hubiera pensado que podría tener, que por supuesto no tenía en Suecia, y que de repente le era reconocido en otro sitio, porque, como creo que han contado muy bien los compañeros, hay un sitio en donde el talento es importante, ¿no? Y se reconoce el talento. Pero también he de decir otra cosa de la experiencia. Yo al estar precisamente en un sitio en donde tengo, creo que el privilegio de
tener ese acceso muy rápido y natural a otros mercados y a otras, ¿no? Y hay oficinas produciendo en todas partes y que están abiertos a recibir tus historias y tus proyectos. Hay un momento en el que se traduce muy claramente y te lo dicen. Hay un momento en que dices, les mandas algo y dicen, está muy bien, qué buena idea, qué cojones, qué bien, de verdad. Pero claro, el problema es que aunque sea bueno, o sea, no basta una buena idea. Desgraciadamente, en mi experiencia, porque hablo de lo que conozco en este caso, no basta. A mí me han llegado a decir en productos que estaban destinados a un público internacional, por decirlo de alguna manera, a un mercado internacional, te dicen, está muy bien, pero consigue asociar talento. Y cuando ellos dicen asociar talento, no es que te están diciendo que tú no lo tienes. No es ese talento, es asociar un nombre, asociar a alguien que ya tenga ese crédito. Eso funciona mucho cuando vienes de la periferia, cuando no perteneces a la industria. Más vale, o sea, Bayona está haciendo un piloto ahora mismo, ¿no? Está dirigiendo un piloto de una serie producida por este hombre, ¿no? Por el de, ¿cómo se llama? Ese hombre sí, ¿no? Méndez, gracias. Sam Méndez. Y evidentemente hay, por poner un paralelismo, yo creo que debemos esforzarnos, o sea, que yo si tuviera a lo mejor 20 años, me largaría. Yo cuando tuve 20 años estuve estudiando en Los Ángeles, estuve allí, ninguna intención de irme a vivir, pero si a lo mejor tuviera 20 años sí que me plantearía lo que estáis diciendo y es decir, venga, vete para allá y pruébalo, pero también no poner toda la expectativa en eso, porque cuando llegues allí, por bueno que seas, hay, ¿cuántos habéis dicho? No sé, es que me asustó mucho la cifra de... 12.000. ¿Sabes? Que son buenos y que hablan aquello y que han visto la misma más tele que tú todavía y que tienen un ADN más propio. Es decir, que tienes una posibilidad y tienes una oportunidad porque cumples una minoría y una minoría que está ahora mismo, ¿no? Pero tampoco somos mexicanos ni colombianos, ni como bien dice Acosta, ¿no? Yo ahora un proyecto que está destinado al mercado internacional y que en principio era pensado para hacerlo en inglés y demás, viendo las posibilidades del mercado latinoamericano, que como ya he hablado Acosta, no voy a hablar yo de él, lo hemos traducido, o sea, el original está escrito en español, lo tradujimos al inglés porque transcurría en Londres, entonces lo tradujimos al inglés, ¿no? Que era como se supone que tenía que... Y para moverlo por Latinoamérica, lo hemos traducido al colombiano, para que transcurra la historia, porque no es una historia que puede transcurrir perfectamente en cualquier gran ciudad, en cualquier lugar, y entonces hay una versión que transcurre en Londres y hay otra versión que transcurre en Bogotá. Y los cambios, digamos, del guión son mínimos. Se ha hecho una traducción de lo que dice él, ¿no? Los diálogos, situaciones, determinados aspectos, para que sea reconocible el lugar donde ocurre, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que hay que también hacer un esfuerzo por reforzar y no cejar en el empeño. O sea, la ficción en España cada vez, ahí hablo de televisión, se va haciendo cosas mejor. A veces uno le cuesta, hay que hacer un esfuerzo, digamos, memorístico para darse cuenta de hasta qué punto hemos mejorado, ¿no? Y se hacen, sobre todo, mejorar me refiero sobre todo en variedad también, ¿no? A pesar de que todavía haya ciertas barreras que tienen que ver con esa estandarización de la que hablo, que no cumplimos, ¿no? Pero hay que seguir luchando para reforzar y para fortalecer nuestra industria, que en el fondo se está quedando, y además en un país que apoya tan poco todo lo que tenga que ver con, en fin, cultura, ¿no? Tenemos, desgraciadamente, una política, estaban hablando, pues, lo que ocurre en todos los países de Latinoamérica y lo que ocurre en Estados Unidos. Son industrias muy protegidas, ¿no? Y aquí subvencionamos a Peugeot, pero no es verdad que se subvencione al cine, a la televisión, ¿no? De hecho, se le retira todo tipo de apoyo y no se cree en ello. Entonces, en un sitio donde tenemos todas estas, digamos, barreras y estos hándicaps, yo creo que tenemos que esforzarnos en hacerlo, digamos, cada vez mejor para que en algún momento la vía que representa el ejemplo que ponía de The Bridge sea posible. O sea, que de repente aquí coloques un proyecto, un formato, que sea tan bueno que te pase como a los israelíes, por ejemplo, o sea, que son muy pequeños y mira, Homeland Hostages no paran de vender formatos de ficción. Y son Israel, y lo hacen con, ¿sabes? Las versiones, yo he visto las versiones originales, muy baratitas, y con unos estándares de producción mucho peores que los nuestros en ese sentido. Pero son buenas ideas, entonces las buenas ideas viajan. Pero viajan cuando es más difícil que viajen en papel, en mi experiencia, que viajen ya, o sea, mira, con una especie de pasaporte que es, mira el borrador, fíjate, imagínate esto, pero hecho con nuestra pasta, nuestro talento, nuestro músculo industrial en Los Ángeles. Entonces, esa vía tendría que ser posible, y es posible en otros sitios, en otros mercados, y en el español todavía no es porque nuestra industria no está reforzada. Y para terminar y dar
pie al que habrá un montón de gente que querrá, porque me parece fascinante tanto lo que cuenta Jorge como lo que cuentan los compañeros que han estado allí haciendo esa labor maravillosa. Que os agradeceremos eternamente, os vais a convertir en una especie como de, no sé, una especie como de Marco Polos, ¿no? Se han adentrado allí en lo desconocido. Pero por poner para que todos lo entendamos, yo creo que ahora mismo, tal y como están las cosas, si no reforzamos nuestra industria, por decirlo de alguna manera, si nos despreocupamos y tiramos la toalla sobre lo que se puede hacer aquí, y decidimos, y todos los talentosos guionistas jóvenes os vais en manada a vivir a Santa Mónica, además de acabar con unos cuerpos maravillosos y surfear, perderemos la posibilidad en fin, ¿no? Estaremos haciendo caso a la Virgen del Rocío y Fátima Báñez y nos iremos a trabajar al extranjero y dejaremos y debilitaremos nuestra industria. Cuando yo era joven y Fernando Martín se fue a jugar a la NBA, fue como Armstrong, o sea, en la Luna, ¿no? Era un caso aislado, ocurre, pero no era o sea, no hubo nadie detrás, no pasó nada, fue Fernando Martín, y fue a Portland y allí hizo lo que pudo, y era, yo recuerdo, o sea, vosotros sois todos más jóvenes, pero era como, hostia, Fernando Martín, un español está jugando en la NBA, era como un astronauta, mucho más que un astronauta. Y ahora hay muchos españoles jugando en la NBA. Pero pretender jugar en la NBA, porque juega muy bien al baloncesto, un tío de Puertollano que juega de puta madre al baloncesto, más le vale que haya una liga aquí, en Puertollano o en sus alrededores o cerca, en donde pueda demostrar su talento y haya una liga potente. Y si la ACB y la Liga y la Liga Europea, y si los partidos, o sea, si Gasol no hubiera jugado en el Barça y no hubiera demostrado su talento, es la manera de demostrar el talento. Y entonces hay un momento que dicen, este tío, venga, para acá, ¿no? Que es un poco lo que digo de la vía de The Bridge, ¿no? Es que hagas algo que llame la atención porque es bueno, porque tu talento puede aflorar, y ahora mismo no se dan del todo las condiciones y tienen que ver con la naturaleza de nuestra industria, que digo, insisto, es muy... o sea, hacemos esta cosa muy española que es hacer las cosas como si las hubiéramos inventado nosotros, ¿no? O sea, es como... sitcoms de 35, o sea, de 50 minutos o de 70. Dice, si las sitcoms de 50 minutos funcionaran, ya las estarían haciendo en Estados Unidos. Y no, las hacen de 22 minutos por algo. Y hacen las series digamos, los dramáticos, los hacen de 50 minutos por alguna razón. O sea, eso no es una decisión. Y aquí no, aquí es como, no, hombre, no, podemos... Y lo hacemos como si lo estuviéramos inventando, ¿no? Somos en ese sentido, yo creo que muy no sé cuál es la palabra exactamente, no es arrogante, pero bueno, esta cosa de desdeñarlo, ¿no? Del que inventen ellos, tiene un poco de eso. Y yo creo que eso es lo que hay que intentar cambiar y no olvidarse, que, en fin, si os vais algunos, que os vayáis, pero si os quedáis también, que los que nos quedemos intentemos que consigamos hacer cosas más interesantes. Vamos a dar un aplauso.